hojita aparte, donde quiera, la parte de atrás, como quiera. Ahí le dejaron hojitas para atrás. Entonces, análisis de la situación de comunicación. Es lo primero que usted tendría que hacer. Análisis de la situación de comunicación. ¿Listo? Sí. ¿Por qué usted va a analizar la situación de comunicación? ¿Por qué la va a analizar? ¿Para qué la va a analizar? Para situarse en una esfera de la comunicación. Y para mirar la legitimidad. Para mirar la legitimidad del sujeto social y además para mirar las relaciones de poder que se construyen. Ojo, entonces, ¿para qué analizo la situación de comunicación? Para dar cuenta de las relaciones de poder. ¿Listo? Y en esas relaciones de poder, entonces, ojo, sujetos discursivos, ¿no? De sujetos de discurso. No estamos hablando aquí ni de Gustavo Petro ni de nadie. Estamos hablando de roles sociales. Entonces, vamos a empezar allí a identificar la relación que se establecen. Óigame bien, y aquí lo tengo en esta diapositiva, que es la que yo también le voy a subir a ustedes allá. Esa relación que se establece entre esos sujetos discursivos que van a aparecer al interior de ese enunciado. ¿Listo? Entonces, vamos a ver quién le habla a quién. Y en ese caso, entonces, vamos a mirar la legitimidad de esos sujetos. ¿Sí? Desde el rol que van a hablar, si son legítimos o no. Entonces, la pregunta que uno se hace para el análisis es, ¿qué voy a analizar aquí? La legitimidad del discurso. ¿Listo? Eso es lo que usted va a analizar. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo? Empiezo analizando la situación de comunicación. Entonces, ¿qué le va a analizar? Acuérdense allí. Miren los componentes que vamos a analizar. ¿Por dónde le queda más fácil empezar a usted? Entonces, vamos a empezar con los componentes. ¿Listo? Este texto, ¿en qué género lo enmarcamos? Género discursivo, ¿dentro de qué género lo enmarcamos? Estamos en el primerito, pero es un género político. Entonces, género discursivo político. Muy bien. Género discursivo político. Tipo de texto. Un discurso Un oral. discurso oral. Porque fue después de las marchas, ahí nos están diciendo. Discurso oral. Ajá, sí, porque fue oral. ¿Hasta ahora muy difícil o fácil? Vamos bien. Ahí vamos. Ahí van bien. Ajá. Ah, eso, Como mis muy analistas. fácil. Eso, mis Como muy analistas. fácil. ¿Vio? Genera mucha duda. Uy, no, ya son pichoncitos de analistas. Analista de equipo. Ya son pichoncitos de analistas. ¿Ah? Género equipo. Género y Sí. tipo. El contrato. ¿Cuál es el contrato? El contrato es entre quién y quién se establece ese, lo tengo por aquí, ese discurso. ¿Entre quién y quién? ¿Quién habla y a quiénes le habla? ¿Quién habla? Quienes quieren destruir al presidente. No. Político, ¿Cuál es el rol del que está hablando? y sus Presidente. seguidores. Presidente. Es entre un presidente Y el pueblo. y el pueblo, y dentro del pueblo a todo el pueblo. ¿Será que él realmente? A los los defensores de... no. Si es, ojo, ¿Quién le habla a quién? es un presidente. Pero un momentico, paren todavía, no vayan a escribir nada todavía. Ojo lo que me están diciendo. Cuando estamos hablando del contrato, acuérdense que allí nos va a especificar también el rol y el tipo de texto y el género. ¿Quién le está hablando a quién desde un rol social? Ojo, si le cuesta trabajo, váyase al locutor. ¿Quién es el locutor de ese texto? El presidente. Es un presidente de un país, ¿cierto? El presidente. Entonces, listo, colóquenlo ahí en locutor primero. Y ya les voy a decir por qué. Presidente. ¿Quién es el interlocutor? Yo digo que a los que votaron por él. Los colombianos. ¿El presidente a quién le habla? A todos sus ciudadanos. En este caso, digamos, al pueblo colombiano, pero dentro del pueblo colombiano, digamos, a los ciudadanos, ¿cierto? Entonces uno diría ciudadanos, pueblo colombiano. Porque puede ser, ojo, ciudadanos porque yo voté. Tengo la capacidad de votar, al menos en Colombia tengo más de 18 años y puedo tener el derecho a votar.
Y son los que puedo elegir a un gobernante. El resto no lo puedo elegir. Entonces, ¿cuál es el contrato entre quién se da? Se da entre el presidente y el pueblo, ¿cierto? El pueblo colombiano, sus ciudadanos. Porque no solo es que el tipo de texto aquí no es un discurso oral, es una alocución presidencial. Para más precisión. Para mayor precisión. Entonces allí, alocución Pero presidencial. la lo puede presentar. locución no se hace Pero de manera más formal, el cual se tiene recinto. más formalidad. Entonces, digamos que él hizo un Pero, discurso sí. general. Es una locución presidencial. Ujú. Ahora, ¿entre quién lo hace? Ese es el contrato. Un gobernante con Un sus gobernado. gobernados. Ese es el contrato que hay allí. Presidente y gobernados. Gobernante y gobernados. Gobernante y gobernado. Ese es el contrato, en lo político ahí. ¿Por qué? Porque puede ser un alcalde. Exacto. Si yo soy alcalde, igual soy un gobernante, en este caso, es el contrato en lo político, un gobernante que le habla a sus gobernados. Puedo ser alcalde y con mis ciudadanos de esa ciudad nomás. Puede ser un gobernador con sus electores allí. Pero en este caso es el presidente con sus gobernados también. Pero en este caso el contrato es gobernante-gobernados. Sí, el alcalde podría ser con el distrito. Con el distrito, exactamente, o con el municipio, depende de lo que sea, ¿cierto? Si se evaluara un análisis donde se diga que de presidente al ciudadano está mal, De presidente a ciudadano. No, en este caso el locutor es el presidente y le está hablando a los ciudadanos, pero el contrato es entre gobernante y gobernados. ¿Ya? El contrato en lo político es entre gobernante y gobernados. El locutor me precisa cuál es el rol del gobernante. ¿Cuál es el rol del gobernante? ¿Es un alcalde? ¿Es un gobernador? ¿Es un presidente? ¿Ya? Ahí me está precisando entonces en este caso que es un presidente. Y el interlocutor, antes me dicen sus ciudadanos, si uno diría el pueblo de Colombia, los colombianos, ¿cierto? Uno diría allí, que diría la generalidad, lo digamos allí. Ahora, nos vamos a centrar en este texto específicamente para identificar el tema. Listo, nos vamos a identificar para el tema allí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Recuerden que aquí, antes de pasar allá, quiero que me devolvamos un momentico, porque cuando ustedes lean esto en la presentación que les voy a subir, no se vayan a perder. Locutor es la voz responsable del género en particular, ¿cierto? Estas son como los conceptos que están allí ligados a lo que hemos venido hablando. Voz responsable, o sea, es el rol. ¿Quién responde? No Gustavo Petro, es el presidente, porque en este momento es nuestro presidente y eso implica una posición social, una jerarquía, ¿cierto? Entonces allí tenemos que tener cuidado de eso. ¿Por qué es importante identificar el rol? Mírenlo, aquí está. Porque allí, como está relacionado a un rol social, es desde ese rol que se debe evaluar lo que dice. ¿Me hago entender? Desde ese rol. No la persona. Puede que sea simpatizante o no de Petro, pero en este caso no me interesa eso. Interesa el rol. Y el rol es que es el presidente colombiano. Como yo soy colombiana, pues me interesa lo que diga el presidente que nos gobierna. Porque eso apunta a que yo tome decisiones también, ¿cierto? Y me ubique políticamente en mi país también, en mi sociedad, tenga derecho a opinar y todo eso también, ciertas cosas. Entonces, por eso dice allí que es la voz responsable, el locutor, ¿listo? Por eso hay una diferencia grande con quienes lo ven como el sujeto empírico. Esa es la razón. No estamos analizando al sujeto empírico, sino al rol social. Esa es la diferenciación allí. Y se dice que el interlocutor es la voz corresponsable. Corresponsable, ¿por qué? Porque resulta que se espera una respuesta activa de esa persona. Si el presidente me está hablando a mí, yo soy su interlocutora como ciudadana colombiana,
pues una respuesta activa no es que yo vaya y lo llame y le conteste directamente, no. Eso va a provocar lo que él dice, algo en mí. ¿Sí o no? Entonces, analizar como todo eso que está provocándose en el otro es lo que hay que mirar. Además, si no mira un interlocutor, pues no habría esos contratos sociales de algo. Exactamente, no porque Por claro, eso es corresponsable. es corresponsable allí. ¿Listo? Listo. El tema, entonces ya lo estamos identificando. Pilas con esto. ¿Por qué es importante el tema? Miren lo que dice acá, lo que ustedes van a encontrar en la diapositiva también. Porque el locutor lo mira siempre dándole una evaluación, una valoración a eso que está hablando. ¿Se acuerdan que yo les decía a usted, ¿para qué trae ese tema? Uno valora esos temas, o sea, allí donde se dice que hay una valoración intencional. ¿Para qué yo traigo ese tema? Esa es la valoración intencional que uno hace de ese contenido temático que hay allí. O también, como lo dice Martínez, de otras voces ajenas. ¿Listo? Puede ser que no sea el tema, sino una voz. Lo que dijo Benedetti, eso puede ser el tema de un enunciado. Lo que dijo la fiscalía, eso puede ser el tema. ¿Listo? Son voces ajenas. Lo que dijo el fiscal, lo que dijo. Y además, porque miren aquí algo muy importante, el tema define o le imprime el acento que toma el discurso. El acento ya sea irónico, burlón, de indignación, de rechazo, de debate, de disputa. Eso, por eso es tan importante analizar el tema. O sea, no es solamente identificarlo porque sí, sino cómo es construido, por qué ese tema es construido allí. ¿Listo? Entonces dije, vámonos a identificar el tema de ese enunciado. Bueno, ¿cómo lo van a hacer? Vayan mirando lo primero que aparece entre comillas, ¿no? Voy a salirme aquí un momentico, voy a traerlo acá. Tienen que escribir al presidente. Uh-huh. Lo voy a poner aquí grandecito. Quieren destruir al presidente. Listo. ¿Qué es lo primero que ustedes notan? Palabras hay claves, lo que ustedes vayan viendo. Destruir. Vayan buscando sinónimos. Puede ser sinónimos, ¿no? Acuérdense, miren allí. Destruir. Acusación. Destruir. Concretar. Golpe. Vayan mirando. Cambiar. Destruir. ¿Habrá una relación entre esos términos? Y se quieren hundir y luego. Ajá. Hundir las reformas y luego destruir al presidente. Ahora miren la connotación de la palabra destruir. Destruir, ¿qué significa realmente? Derrocar. Acabar, desaparecer, unir a destruir, es como que no quede nada, ¿cierto? Sí. Miren allí entonces. Desaparecer. Y el golpe blanco. Ajá. Para Entonces, ¿de qué se está hablando ahí? Dice, quieren hundir las reformas. Ojo, miren cómo empieza. Quieren hundir las reformas. Empezó hablando de él. No, de una referencia. Indirectamente sí. Ah, ya. ¿Y por qué indirectamente sí o implícitamente sí? ¿Cuál es la relación? Son propuestas por el- Ah, en su porque son gobierno. sus propuestas. Entonces, quieren hundir las reformas. ¿Quién propuso las reformas? Ah, ok. Miren la asociación. Usted hizo esto, por tanto, ¿quién es el que produjo eso? Usted, presidente. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que llaman un argumento de transitividad. Miren, ahí uno está viendo como los argumentos. Esto hizo esto, y esto me lleva a tal cosa. Listo. Quieren hundir las reformas. O sea que empezaron por allí. Y además, ustedes ven allí que está en plural. ¿Quién? ¿Quiénes? ¿Quiénes? ¿Lo dicen? Hasta ahora no lo han dicho, pero lo va a decir, ¿cierto? Pero son ¿Quién? los enunciatarios oponentes. Son oponentes, exactamente. ¿Quieren? ¿Quiénes? Destruir, bueno, puede ser la oposición. Sí, porque ¿Quién? está la Comisión de Ajá. Acusaciones de la Cámara. Entonces luego lo va a especificar. ¿Listo? Quieren hundir las reformas. Y luego destruir al presidente desde la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. ¿Para qué? Para concretar el golpe blanco. Como en el Perú. Es decir, llevarlo a la cárcel y cambiar el gobierno por un nuevo presidente.
no Y ese elegido es por el el pueblo. también, profe, destruir, o sea, desde la vía legítima, porque lo van a hacer desde la comisión de acusación, desde la institución. Ajá. Entonces, Derroca. destruir, cambiar. Miren los términos que están ahí. ¿De qué se está hablando entonces allí en ese texto? ¿De qué El se- presidente Petro. ¿Pero de qué cosa específica? Destruir. Destruir, cambiar. Sí. De un golpe de Estado. Eso es No. Posible derroca. Déjenlo. ¿Qué están diciendo ahí? ¿De un posible? No, léanlo, ahí ¿Golpe de está. Estado? ¿De un golpe de Estado? Golpe blando. Que lo quieren No, echar. golpe de Estado. De un- Quieren. Y ojo que él no está afirmando. Quieren. ¿Es desde la posibilidad o es desde la obligatoriedad? Golpe de su destitución. De la destitución, de la destrucción, del cambio. ¿De qué están hablando realmente? ¿De quién? Uno sabe que están hablando del presidente. De la ¿cierto? intención de... Del presidente, digamos que estamos de acuerdo todos. Pero ¿qué quieren hablar? ¿De qué están haciendo de él? En ese momento, ¿sobre qué está hablando concretamente? No permitir el cambio, ¿no? ¿De no permitir el cambio al presidente? de la El cambio que él trae. ¿De la oposición al cambio al presidente? Del deseo No, él se de está construyendo al derrocar. presidente como una víctima. un ataque al presidente. Entonces, de la destrucción, como dice él, del cambio de presidente o de la destrucción, cuando él dice destruir, cambiar, todo eso, De gobierno, del gobierno. Se traduce en- No, ¿pero es gobierno o es presidente? Es como Del es presidente. persona. Presidente Reformas son- también tienen que ver con- Es que los tiene como los dos. Los tiene como los dos, pero ¿hacia dónde le está haciendo el énfasis? hacia Hacia él. 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 Entonces, ¿de qué están hablando? En este pedacito, ¿de qué están hablando concretamente? De destruir el presidente. De la destrucción del presidente, como acabarlo. O sea, uno diría acabarlo, pero no es acabarlo de cualquier manera, es destruirlo. Destruir. ¿Y destruir qué significa? De raíz. De No dejar raíz, nada como usted no dice. dejar nada. Entonces, ¿de qué están hablando? De la destrucción del presidente. De la destrucción del presidente. Ojo, Sí. tema, la destrucción del presidente, ¿cierto? Estamos ahí en situación de comunicación todavía. Sí. ¿Qué tenemos hasta ahora? Un género político, en un, Texto. ajá, ¿el tipo de texto cuál es? La locución Dijimos que era presidencial, locución presidencial. contrato social entre un gobernante y sus gobernados. Ojo, mire que es un gobernante que le está hablando a sus gobernados. ¿Quién es? Un presidente. ¿Quiénes son sus interlocutores? Los ciudadanos. ¿Sobre qué les está hablando? ¿Cuál es el tema? La destrucción del presidente. Miren ahí lo que empieza a aparecer. ¿Sí o no? La destrucción del presidente. ¿Cuál será el propósito y cuál será la intención? Entonces miremos. Propósito. Váyanse a sus hojitas, instrumentos de análisis. Busquen los propósitos en la hojita donde tienen los actos de habla. Para encontrar el propósito, recuerden, busquen los actos de habla. Busquen su instrumento de análisis. Esa segunda hojita, sí. Donde dice las tonalidades. Ajá. ¿Qué quiere hacer el locutor? ¿Quién es el locutor? El presidente. Presidente. ¿Qué quiere hacer con su interlocutor? ¿Qué busca con el interlocutor? O sea, con sus ciudadanos. Léanlo ahí cuando dice, quieren destruir al presidente, quieren hundir las reformas, luego destruir al presidente. Alentarlos a las manos. Entonces, miren, a ver, vayan colocando todos los actos de habla que ustedes van viendo, porque esos actos de habla van a generar uno solo grande. Usted dice alertar, ¿qué más creen que hace ahí? Advertirles. Advertir, Llamar la atención. pero vayan colocándolos, escríbanlos todos y luego, escríbanlos, siempre escríbanlo y luego mira cuál es realmente el macroacto que se genera. Casi que pedir auxilio. Quieren destruir al presidente, entonces quieren hundir la reforma, luego destruir al presidente. Sí, mira las tonalidades. Ajá. Entonces, ¿qué está haciendo ahí? Denunciar, está haciendo como también una denuncia social. Pero ese sería el propósito o sería el tema. El propósito es ¿qué busca con mi interlocutor? ¿Qué busca con interlocutor? Alarmarlos, Está- advertirles, Él está buscando un auditorio. Pero ¿qué quiere hacer con ellos? moverlos. ¿Qué quiere hacer con Denunciar, ellos? denunciar. ¿Denunciarlos a ellos? Los No, quiere no, poner de su Es parte. respecto al tema, es advertirles. ¿Qué quiere hacer? ¿Advertirles? Llamarles Entonces, la atención, Llama la atención advertirles a ellos. advertirles nada más. Es decir, yo gobernante, yo presidente,
¿qué quiero hacer con mis ciudadanos? Les quiero advertir que quieren destruir al presidente. Miren el tema, estoy relacionando el tema. ¿Qué quiero hacer con mi interlocutor, que son los ciudadanos en este caso? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Les quiero advertir, les quiero atemorizar, les quiero alertar. ¿Cuál de todos realmente es el que se genera? Advertir. Es una advertencia. O sea, que uno dice, sí, está como llamando la atención. Como le dice usted, mira lo que le hace el juego, mira el juego que hace. Como que interpela, ¿cierto? Váyanse a los datos de habla, directivos. Interpela, como dicen ustedes, interlocutores. Yo los interpelo, o sea, es una interpelación. Oiga, ustedes. Quieren destruir al presidente. Ahí ya, cuando dice eso, pues me está como advirtiendo a mí, ¿cierto? O sea, yo ciudadano me está diciendo, el presidente me está diciendo que quieren destruir al presidente. Y se supone que yo lo leí. ¿Sí o no? ¿Cómo así que me van a quitar el presidente? Quieren destruir al presidente. No quitarlo, destruir. Mira el término. Destruir. El término. Y luego empieza entonces diciendo, quieren hundir las reformas y luego tal vez. Entonces allí, ¿qué es lo que se va generando? El propósito es advertir. ¿Qué quiere hacer con el tema? La intención. ¿Para qué trae ese tema? ¿Cuál es el tema? La destrucción del presidente. Entonces, ¿qué va a hacer él? Advertencia sobre su descripción. La advertencia se la hace a quién, pero ¿qué está haciendo con ese tema? Lo está denunciando. Está denunciando. Es una ¿La denuncia. intención? La intención es una denuncia. ¿Qué es lo que denuncia? Es prácticamente, es como si hiciéramos esto aquí. Una denuncia social, pues. Ajá, sí, es una denuncia social, por supuesto. Acá, venga, lo va a mirar aquí. Ya, profe, si quiere puede borrar que ya le tomamos foto. ¿Sí? ¿Le borro acá? Pero es que quiero para que vayan viendo Ah, como ok. que no lo quiero borrar aquí. Entonces tenemos, miren, el locutor, que es el presidente, ¿cierto? Le está hablando a quiénes? A sus interlocutores, ¿cierto? ¿Quiénes son sus interlocutores? Los ciudadanos. Trae un tema a colación. ¿Cuál es el tema? La destrucción del presidente. Destrucción del presidente. Entonces, ¿qué hace él? Al interlocutor sobre eso le dice, ojo, le estoy advirtiendo a usted, ¿cierto? Pero frente a este tema, lo denuncio. Denuncio. Entonces, ¿qué hace? Denuncia la destrucción del presidente para advertirle a los ciudadanos. Eso es lo que está haciendo él. ¿Listo? Él como gobernante, como presidente. Eso es lo que está haciendo, el movimiento que está haciendo. Bueno, tenemos la situación de comunicación. Ya tenemos el primer análisis. Ya tuvieron Pero advertir. mire que bueno, yo les comparto. Yo empecé a hacer así, en el texto, es chévere, Con colores, con los colores, destruir, hundir, palabras, cambiar. claves, Entonces, cadenas semánticas. para formar las cadenas semánticas que hablan o que se refieren a lo mismo. Porque para mí esta ha sido una pista para ir sacando el tema. Ah, ok. Ujú. Sí, porque es un reto. Resaltar. Sí, relacionar palabras. Relacionar palabras. Destruir, por eso les dije, ¿qué es lo que está haciendo énfasis? Quieren destruir. Pero mire, destruir es lo mismo que cambiar, No, no es lo mismo. Tiene una carga se mayor, destruye y ¿cierto? O sea, es un peso mayor la palabra Se puede destrucción. cambiar sin destruir. Se puede cambiar sin destruir. Bueno, Pero ahí es una fuerza. empezamos entonces con la situación de enunciación. Esa es la otra, el paso siguiente. Entonces, paso 1, ya identifiqué toda la situación de comunicación, ¿cierto? De vista. Vamos a identificar los puntos de vista. ¿Listo? ¿Qué es identificar los puntos de vista? Es mirar frente a ese tema qué dice el locutor. Por eso si a uno le queda mal el tema, ya le quedó mal. Pero... Entonces, vendríamos acá. Entonces aquí quedó el locutor. ¿Listo? El locutor. Ya el presidente dijo eso. Ahora entonces, aquí estamos en la situación de enunciación. Ojo, en la situación de enunciación vamos a empezar a establecer puntos de vista. O sea, los enunciadores. Por aquí voy a volver a poner el tema.
¿Cuál es el tema? La Destrucción destrucción del presidente. del presidente. ¿Qué es lo que él diría aquí? ¿Qué es lo que piensa cuando dice quiere? Ajá, un punto de vista. Quieren hundir la ¿Y quiénes son quieren? Sus la opositores. oposición. Ah, la oposición quiere destruir al presidente, ¿cierto? Uno diría, sí quieren destruir al presidente. No ha dicho quiénes. Ujú. Uno supone que es la oposición. Pero entonces alguien que dice, quiere destruir al presidente. De hecho, ese es un punto de vista. Quieren destruir al presidente. Enunciador 1. Ajá, al presidente. Sí. El enunciador 1. Póngale E1 o punto de vista 1. Como quiera. Quieren- O sea que el enunciador 1 está diciendo, es como dijera, sí quieren destruir al presidente, ¿cierto? Alguien que está diciendo sí. Polifónicamente, uno diría, no quieren destruir al presidente. Un punto de vista que se oponga a él. En la polifonía, si hay un sí, hay uno que dice no. Pero ese no está casi que opacado aquí, ¿cierto? Exacto. Entonces, ojo, polifónicamente uno diría si hay dos puntos de vista. Uno que dice sí y otro que dice no. ¿Habrán otros puntos de vista? Miren a ver. Miren a ver, ¿sabrán más? ¿En ese pedacito habrán más? ¿O solamente se defiende ese punto de vista? ¿Quieren hundir la reforma? Pero esa sería la topicalización del tema. Ahí ya vamos a mirar cuáles son los argumentos que él va a dar. ¿Sí? Entonces, ojo, quieren destruir al presidente. Entonces, ese punto de vista es sí quieren destruir al presidente. Ese es el punto de vista. Sí Sí. quieren, ¿cierto? Bueno, Cambiar el porque sí. gobierno por un nuevo presidente. Ajá, listo, el sí. Y polifónicamente, porque no aparece, pero implícitamente aparece el otro que diría no. No le vamos a votar más corriente, ese sería un E2. Que diría no quieren, o sea, alguien que se opone, alguien que dice, ¿quién va a quererlo destruir? O sea, ¿sí o no? Alguien va a decir, no, eso es carreta. No quieren destruir al presidente. ¿Con cuál punto de vista se identifica el locutor? Uno. A ese es el que le vamos a prestar atención. Y esto que dice que quieren cambiar el gobierno. Ya vamos para allá porque esa es la argumentación. Argumentación. Esa es la argumentación que va a dar. Esperemos, ya vamos para allá. Ah, no sería un punto de vista. No, ya vamos a mirar para allá. Listo. Ah. Miremos entonces. Tenemos aquí. ¿Qué dijo el locutor entonces? Punto de vista 1, enunciador 1. Si quieren destruir al presidente. Implícitamente habría uno que diría, no quieren destruir al presidente. ¿Qué hace el locutor? ¿Quién es el locutor? El presidente. ¿Con cuál? Entonces miremos ahora esto, miren acá. ¿Qué tipo de relación establece el locutor con esos puntos de vista o enunciadores? Entonces, ¿con cuál se identifica? Con el 1. Sí. Entonces aquí él se identifica con este, ¿cierto? Ujú. Y a este, ¿qué tipo de relación tiene? Se opone Ah, ok. o lo rechaza. Se opone o rechaza este punto de vista, porque es lo que puede hacer. Rechaza es que no está diciendo eso, ¿claro? Él rechaza este punto de vista. ¿Con cuál punto de vista realmente quedo yo para el análisis? Bueno, Con el yo con uno. este. Con el 1. Este es el que voy a analizar. Porque este es el que se está identificando. ¿Listo? ¿Cómo vamos hasta ahí? Más o menos. Más o menos. Pero miren el procedimiento como lo vamos haciendo. Profe, se identifica con E1. Con el E1, punto de vista 1, o sea, sí quieren destruir al presidente. Es lo que le está diciendo. Y rechaza. A alguien que diga que no quieren destruir. Ah, Él no está de acuerdo con eso. Esto está implícito. O sea, en la polifonía, implícitamente si hay un sí, pues hay un no. Entonces, como mínimo, es una polifonía. O sea, polifonía es que si hay alguien que dice sí, implícitamente hay un no. Es decir, si usted no ve más puntos de vista, por lo menos hay esos dos. Solo que este no se evidencia allí. No se evidencia, está implícito. Entonces, ya es como si yo lo borrara. Entonces, punto de vista que se evidencia claramente, este. ¿Listo? Listo. Bueno, ahora, ¿qué vamos a hacer entonces? Vamos a mirar los enunciatarios que se construyen a partir de ese punto de vista.
¿qué enunciatarios se construyen con ese punto de vista? Voy a borrar este aquí para que no me ocupe tanto espacio acá. ¿Listo? Acuérdense que aquí se llaman interlocutores, ¿cierto? Pero ya que en la situación de enunciación, enunciadores. Ojo, cuando dice él sí quieren destruir al presidente, inmediatamente va a construir unos enunciatarios. Este enunciador inmediatamente me va a construir una cantidad de enunciatarios. Vamos a ver quiénes son esos enunciatarios. ¿A quiénes les está hablando? ¿Por qué? Porque se acuerda que yo nos hablaba a todos los ciudadanos en la situación de comunicación, pero en la situación de comunicación, perdón, en la situación de enunciación, como que se diferencia. Vamos a ver cómo se diferencia. Aquí está la Cámara de Representantes. Ajá. Empecemos como Jack el Destripador, por partecitas. Pero ahí vamos a hablar de ese. Claro, aquí, claro, desde este. Por favor. Desde el enunciador 1 construyó. Como él dice esto, él se identifica con esto. ¿A quiénes les está hablando realmente? Eso es lo que vamos a identificar aquí. Pero ya en todo. Sí, claro, en todo. Empecemos. Él dice, quieren destruir al presidente. Entonces uno diría, sí, como me convocó, ¿quiénes? Quieren hundir las reformas. Ojo, quieren hundir las reformas. En ese pedacito me está señalando a alguien. A los que están de acuerdo con la reforma. Quieren hundir. ¿Quiénes quieren hundir las reformas? La oposición. Toda la oposición. ¿Dónde se discuten las reformas? La Cámara de En el Representantes. Congreso. O sea, que ¿quiénes son los que lo quieren hundir? Yo, ciudadano del común, No, político. así yo sea oposición de él, o sea, yo no voté por él, pero yo soy la que quiero hundirla. La oposición política. Pero ¿en qué ente particular? La Ojo, Cámara de Representantes. ahí es donde usted tiene que ser muy cuidadoso con el análisis. Porque dice, ¿quién? Sí, son quienes. No dicen los opositores. Pero en ese pedacito, hundir las reformas, ¿dónde se pueden hundir realmente las reformas? La acusación. La comisión de acusaciones. Entonces, en el Congreso, porque es donde se discute. Y luego ya hay un ente más particular que él lo va que desgranando. Miren lo que él va haciendo. Ahí paralelo. Claro, es que va haciendo varias cosas, va argumentando, pero va mostrando también ciertos, quién hace cada cosa. Entonces, cuando dice, quieren hundir las reformas, cuando hace este pedacito de este enunciado, él está denunciando a alguien. Y ese alguien es, porque digo alguien es quienes quieren hundir la reforma. Entonces dice, pues la oposición. Entonces usted dice, la oposición, pero la oposición, en las calles hay oposición. Pero realmente, ¿quiénes tienen la potestad? Exactamente, porque hay un estamento específicamente que es el que lo va, el que puede decir, yo no voto a favor. Sí, la oposición es el Congreso que luego se va traduciendo en comisión. Exactamente. Ese es un enunciatario específico. Ese es un enunciatario, porque dice, quieren hundir las reformas. Entonces, ese enunciatario 1, que podemos llamar enunciatario 1, ¿quiénes son? Congresistas, Congreso, senadores, ¿quiénes son ellos realmente? ¿Quiénes quieren hundir las reformas? Representantes de la Cámara. Exacto, Representantes a la Cámara. Pero entonces todos, No. La oposición. hasta allí lo dejamos, porque luego vamos a mirar cuál es la imagen que le construye a ellos. Son los representantes de la Cámara, pero que se oponen. Exacto. ¿Sí o no? De la oposición, que se oponen. No necesariamente de la oposición, Eso. porque lo que está pasando es otra cosa, que es lo que va a denunciar. Sí. ¿Sí o no? ¿Qué es lo que está diciendo? Que hay una colectividad. Entonces, como yo soy el jefe de partido de esta colectividad y le he dicho a ustedes, ojo, vamos todos En bancada. en bancada, ¿El primer enunciatario cuál sería? estos que están aquí, porque es el que aparece el primero. Serían con representantes a la ¿Cómo Cámara. Representantes a la Cámara, porque cuando él dice esto, está hablándole a alguien específicamente, los representantes que a se la Cámara. Cuando uno oponen. dice ahí esta palabra, esta frase, pues digo yo, quieren hundir la reforma y luego
Por eso vamos a mirar, porque vamos a ir mirando el paso quiénes lo van a hacer. Ese sería un enunciado. Vamos a ver si es el mismo o es otro. Vamos a ver si es el mismo o es otro, o se va ampliando. Sí. Entonces uno tiene que ir definiendo quiénes. ¿El representante de la Cámara me dicen ustedes? De la oposición lo representan, no todos, ¿no? De Pero representantes que se a la oponen. Cámara de la oposición. Sí. ¿Sí? Entonces pongámoslo aquí, opositores. Pero es que No, era como lo no. había dicho la primera parte, que era que se oponen porque no, o sea, que habían oposición, pero habían otros de la coalición que estaban. Es que ese es el problema, vamos a mirar cómo lo va a ir construyendo. Pero digamos que hay unos opositores allí, ¿cierto? Esa es como la imagen que va mostrando de ellos, son opositores. Es que ahí es donde empiezan a aparecer las imágenes discursivas. ¿Cómo así las imágenes? Pues que él va hablando de unos sujetos sociales y los va mostrando de cierta manera, le va creando una imagen o etos discursivo. La imagen se la va dando allí mismo. En la medida en que lo va nombrando, los va mostrando también de cierta manera. Quieren hundir la reforma. Entonces uno dice, bueno, ¿quiénes quieren hundir la reforma? ¿Quiénes quieren hundir? Ah, representante de la Cámara, ¿todos? No, los de oposición. Entonces uno diría, pero no todos, porque hay unos de oposición que estaban diciendo que iban a salvar su voto, que no querían votar en bancada, pero miremos a ver qué es lo que pasa. ¿Listo? Y luego, con este conector y esta conjunción, de hecho, que funciona también como conector aquí, y luego, entonces uno dice, ah, son los mismos. Ajá. Son los mismos. Y luego, destruir al presidente. Miren la palabra. Destruir. Entonces, empiezan por las reformas, que ya empezaron, ¿cierto? Y luego, entonces, advierte y va alarmando lo que decía Fulvia. Va creciente como esa alarma, ¿no? Advierto lo que está pasando y mire que de una vez alarmemos. Destruir al presidente, y ahí ya dicen desde dónde. Desde la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. La pregunta ¿es todos los representantes de la Cámara o No, solo una comisión Pero que hacen específica parte o de qué, la o qué hace parte de la comisión comisión o cómo lo van a hacer? Son todos. Pero esa de la comisión no es con respecto a la acusación que le hicieron al presidente sobre los dineros y todo eso, que es otra cosa, ¿no? Esa comisión, la que solamente porque el presidente solo lo puede juzgar esa comisión. Nadie más, ni un juez, nada por su Pero Por su los estatus. que estatus. quieren, pero es que ahí dice desde. Desde tal lugar me quieren O destruir. sea, desde lo institucional. Desde lo Pero institucional. que es muy distinto a los de la reforma, ¿no? Yo entiendo, los de cuando pasan a la comisión, la reforma, digamos, a la Cámara de Representantes es una cosa, pero cuando hablan de la comisión de acusaciones es por ¿Es la otro acusación. estamento o es el mismo no, estamento? es un estamento porque Hay es tres estamentos. ese estamento es el que lo tiene que acusar con respecto a ese delito que se le imputa. Que la estrategia de sus opositores es a través Exacto. de la Sí. comisión de acusación. Luis. Ahí había una analogía de muñecas rusas. Caja. La muñeca más grande es el Congreso, pero la oposición en el Congreso. La más pequeñita es la Cámara de Representantes, la oposición es la Cámara de Representantes y la más chiquita es la Comisión de Acusaciones, los que han oposición, porque supongo que en la Comisión de Acusaciones también hay personas de pacto. O personas Sí, de todo, de todo. De hecho, en la Sería esa noticia como la figura que yo vería en los elementos que aparecen ahí. de hecho, en la noticia que yo escuché dice que les dicen que ellos deben, digamos, no aceptar estar en la comisión porque hacen parte del pacto histórico. No, pero es que la comisión, mire, Tienes es que que aquí recusar. tenemos tres poderes, ¿cierto? Tres Sí. poderes sutilmente diferenciados Y aquí. que la Comisión Legal de Investigación y Acusación es la encargada de realizar la investigación cuando altos funcionarios como el presidente de la República, los magistrados de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado incurren en mala conducta o cometen algún delito ejerciendo sus funciones. Entonces lo que dice Luis Alfredo,
Cuando dice quieren hundir las reformas, ahí no está hablando de uno solo. Uno diría, ¿dónde empezó eso? En el Congreso. Y dentro del Congreso apareció la Cámara de Representantes. Y luego aparece esa comisión. Si uno empieza a hilar finito, uno dice exactamente qué es lo que pasó, porque dice quieren, y ese quieren, él lo está haciendo explícito. Pero con ese quieren, está nombrando a muchos. A muchos. Efectivamente, allí aparecen esos tres. Son tres, digamos, distintos, tres enunciatarios distintos. Porque, como quien dice, el Senado no me está apoyando, sería el primero, ¿cierto? Quieren hundir la reforma en el Senado. ¿Quiénes eligieron el Senado? Ustedes, ciudadanos. Lo está hablando a nosotros, ciudadanos, acuérdense. No pueden soltar esa relación. Entonces lo está diciendo los senadores. Pero la persona que no sepa de todas esas diferenciaciones que hay dentro del Senado, pues entonces la gente va a decir, ¿y dónde es que están? ¿Qué escucha el común de la gente? El Congreso. Pero es que el Congreso está formado por el Senado y la Cámara. Pero mira la generalidad. Sí. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Si sabes eso, tú tienes esa información. ¿El grueso de la población la tiene? No. Entonces, ¿ellos qué van a decir? ¿El Senado o el Congreso? Para ellos, parece que ellos los nombraran indistintamente igual. Es lo mismo, ¿para ¿sí o no? Ah, esos senadores, congresistas, generalizan. Pero aquí, como él quiere hablarle a la generalidad, lo dice allí. Pero a los sujetos más analíticos les está diciendo quiénes son. Exacto. Específicamente los está denunciando. La mayoría cuando él dice, quieren hundir la reforma, entonces la gente dice, ay, en el Senado, en el Congreso. Bueno, dicen igual, allá los congresistas están hundiendo la reforma. ¿Sí o no? Eso es lo que cala. Pero resulta que él allí efectivamente no le está hablando a uno solo. Empiezan a aparecer polifónicamente todos los enunciatarios. Que esto ustedes primero creen. se discute en la Cámara y luego pasan a Senado. Entonces uno diría, ¿a quiénes le habla entonces? ¿Solamente a los representantes de la Cámara? No. ¿Quién más? Dígame pues. Y vayan colocando. ¿Quién es el otro enunciatario construido? A la oposición del Congreso. Opositores políticos del Congreso. Opositores del Congreso. También a los opositores. ¿A quién más? De pronto los... Ustedes me dijeron ahorita todos los que me dijeron. Y a la Representantes del comi- Congreso y la Cámara, De la a comisión. la comisión de de la acusación. Comisión de Acusación. La comisión. Todos estos los construye como oponentes. Oponentes. Profe, digamos que ahí los podría construir como una categoría más general que serían enemigos. No, porque ¿Cómo? no por la prensa. Opositores. Pues en los ministerios, bueno, mencionan de que los suponiendo, ustedes enemigos sean como. Ojo, Sí, opositores. solamente estos tres. Políticos. No, y A el ver. pueblo. Y al pueblo, yo Y digo al también que es el pueblo. Ajá. Claro. Entonces aquí tenemos No, todos. Claro, es que A los estos, aliados. es que Ahí estos estamos enunciatarios se tocando a los construyen como en oponentes abanico. y a los aliados. Porque ahí dice Exacto. desde Ajá. esos hasta todos los... Pero entonces miren acá, ¿cuáles son los que van apareciendo? Ustedes me dijeron, bueno, el Congreso, todos son opositores, la Comisión y los representantes a la Cámara, todos ellos como opositores. Pero al pueblo, cuando le dicen quieren hundir las reformas, ahí sí lo construye como un aliado. Como un aliado. Es Claro. Tiene como aliado. Esa es la diferencia. Que con un mismo enunciado, con este pedacito, así sea con ese pedacito, construyó cantidad de enunciatarios distintos. Y a unos los construye como opositores y a otros como aliados. Con ese mismo enunciado. Esa es la polifonía discursiva. ¿Sí? Entonces vamos mirando de una vez la imagen que va proyectando. Ahora le va a decir, para concretar el golpe blando. Ahí es cuando le explicaba la argumentación. El golpe blando, que todo el mundo se pregunta esta semana, ¿qué es el golpe blando? Todo el mundo, ¿y qué era el golpe blando? Entonces ustedes se acuerdan que la disociación, que es el argumento que va a utilizar, está diciendo ¿para qué están haciendo todo eso? Concretar el golpe blando. Utiliza una disociación.
a nivel argumentativo. Y vamos a ver entonces, cuando uno dice golpe de Estado, es lo que tenemos generalmente, ¿cierto? Yo les dije la disociación, miren que son dos términos. El segundo término quiere introducir un nuevo significado para cambiar el que ya se tenía antes. Incluso hay otro, profe, que es golpe suave de Estado. Ajá, Golpe suave de Estado. Ajá. Golpe encubierto o golpe no tradicional. Uno diría, ¿quién da el golpe de Estado? ¿Quién hace los golpes de Estado? Los militares. Militar. Y entonces aquí, ¿será que están construidos los militares? ¿A quiénes construyó? A los opositores. A los Y no opositores. cualquier O sea que, ¿cuál es el cambio en esa disociación que utilizó como tipo de argumento? Pone como aliados a los militares. Exactamente. Exacto. Cambia la imagen de que el golpe de Estado lo realizaron los militares. Ya los militares se vuelven aliados y no son enemigos, sino al contrario. La oposición es la que se está convirtiendo en ese enemigo. Y esa oposición no es cualquier oposición, es No. desde la institucionalidad. Exactamente. Es lo que está denunciando. Pero Entonces, eso es la democracia es eso, si el Congreso tiene la posibilidad de hundir una reforma o hundirla, porque para eso es el Congreso de la República, son tres poderes, no como el que dice que el fiscal tiene que obedecer lo que No, él no puede dice, el obedecer. no, desconocimiento total de lo que es el funcionamiento de una democracia. no creo que sea desconocimiento, Pues yo sí. creo que es una Una estrategia. estrategia. Es una Se estrategia. está configurando como un dictador. Exactamente, porque él tiene que, o sea, a sus aliados construir una imagen más negativa del fiscal, más negativa de la que ya Hasta que existe, consiga meter ahí un fiscal que sea de su lado político. Como todo, cuando debería tener una independencia como todo, completamente. como todo presidente lo ha hecho. De los poderes, de los poderes. Entonces ahí empieza. Él advierte entonces porque está buscando el apoyo, el efecto, acuérdense en el efecto que busca. Quiero el apoyo, entonces golpe blando. La mayoría no va a entender. ¿Qué es un golpe blando? Si somos todo el pueblo y nosotros que yo salgo a marchar si yo no tengo mayor educación, pero voté y mucha gente teniendo educación me preguntaba ¿qué es eso de golpe blando? Entonces, ¿sobre qué me están trabajando ideológicamente? Yo ni sé qué es eso, pero yo digo, sí, lo quieren hundir. Sí, un golpe blando. Es un golpe blando. Presidente, sacamos a los cañones. Entonces, imagínense allí, empieza a introducir una nueva noción ideológica desde mundos de referencias distintas, desde Exacto. significados distintos. Con dos grandes aliados. O sea, dentro de- el pueblo y los militares. Bueno, para que se dé Fue una el disociación, del espectador. se utilizan los neologismos. Más o menos podría Sí. ser. Se cambia acá, miren, Ujú. se cambia, esta es la noción, eso es una definición. Uno dice golpe de Estado, diría aquí. Pero cuando él cambia esto, como uno asocia golpe de Estado, este segundo término es revalorado. Adquiere una nueva connotación porque esto es un tipo de argumento y el argumento se llama disociación. Esa disociación entonces hace que yo empiece a introducir este nuevo significado en ese universo. Y al introducirlo ideológicamente, empiezo a calar en la mente de la gente para que empiece a asociar esto con lo que yo quiero hacerlo asociar. Que en este caso es no los militares, sino la oposición. Exacto. ¿Sí o no? Y luego entonces dice, como en el Perú, miren lo que hizo aquí. Este pedacito que utilizó, Comparación. una comparación o un ejemplo. Un ejemplo. Ejemplos, No ilustró. un ejemplo. No aclaró, no amplió, simplemente mostró como en el Perú. Sí, no. Y si usted no conoce qué ha pasado en el Perú, la mayoría de la gente Pero digamos, luego dice, es Es decir, decir, lo ampliamos. lo aclara. Claro. Es decir, con este conector, acuérdense que lo aclara. Llevarlo a la cárcel, ¿a quién? Al presidente. Y cambiar el gobierno por un nuevo presidente. Miren esta parte. No elegido por el pueblo. O sea, Pero por esta la parte de aquí, entonces le agrega todo esto. Entonces, Cierra muy bien. yo elector, ¿cómo así que lo van a llevar a la cárcel? Se pone ¿Por qué lo van a llevar a la cárcel? por las acusaciones de la Cámara de Representantes, de la Comisión de la Cámara de Representantes. Y entonces lo van a llevar, le van a cambiar. ¿Quiénes van a cambiar?
los que están generando ese Los golpe blando. antidemócratas. Ajá. Y además, No, eso es una interpretación. y Claro, además, no elegidos por el pueblo. los no elegidos por el pueblo. No elegidos. Pero No, el presidente no elegido por el pueblo. ¿Quién lo va a elegir? ¿Quién lo va a elegir? El golpe blando. Los que integran ese golpe blando. ¿Quiénes integran ese golpe blando? Los que quieren hundir. ¿Y quiénes lo quieren hundir? Pero no La es, no es oposición. antidemocrático, pero sí dentro de las digamos, funciones que tiene el Congreso de la República es precisamente eso. Para eso es una democracia, porque el poder ejecutivo no puede ser totalitario. Para eso son todos los partidos y esa es la oposición, la deliberación que se da en el Congreso de la República. Claro. Y el Esa es la- Congreso de la República tiene institucionalmente, legítimamente, el poder de hundir todas las reformas que proponga el Ejecutivo. Esa es la ventaja Y que han demostrar- tenido los otros presidentes porque el fiscal ha sido de la parte misma de línea. la misma Este línea. señor tiene Y no no es tuvo esa antidemocrático, ventaja, sí. no tuvo la ventaja. Y la porque discusión es ese si fiscal realmente es- la reforma Eso merece ser Por hundida eso o se no. muestra Esa es la eso. discusión que habría que Eso darse. fue- si no que no se mostrara. De acuerdo. Así es. Orden, las emociones, las pasiones empezaron a... Estamos de acuerdo. Moderador, tenemos moderador. Por favor, apelamos. Miguel. No emotivo, estamos La haciendo. compañera. Miguel está moderando. Es que entiendo a Luis cuando él dice antidemocrático es por la parte no elegido por el pueblo. Pero Sí, ¿qué lo pasa? Que No, no es una espérate, mecanismo espérate, de porque control. escucha. Entonces, cuando él dice ahí cambiar el gobierno por un nuevo presidente no No elegido por el pueblo, entonces le está lo que lo está interpretando ahí es Claro. un presidente antidemocrático. Pero ese Entonces, sería una falacia. Hay una Sí, estrategia pero- discursiva, por ejemplo. La interpretación que le hacen. Ajá, exacto. El compañero acá quiere. bien. Pero No, cuando claro, es que cuando uno dice ahí dentro de la argumentación, es decir, viene Para todo frasear, esto, ajá. pero se podría decir, es decir, la destrucción del presidente. Claro. Y es que ahí también es, Es que lo que le está eso es haciendo. parte de la imagen. Sí, ¿no? es la imagen Que pasada. dice, no elegido por el pueblo, o sea, apela a la democracia. Ajá. Yo soy Debe demócrata. ser la está imagen, diciendo. que es un presidente Exacto. antidemocrático. Miguel. Está dando la palabra. Soy el compañero. Ay, muy bien. Y además son las estrategias discursivas, ¿no? El hecho de utilizar un discurso que no pone a la Cámara como destructor, no pone a la Cámara como de constructor de o como justiciero, por Sino decirlo de destructor. cierta manera, ¿no? Como alguien que destruye un gobierno. Destruye, acaba. Y es Sí, que la no, palabra es no muy como fuerte. y eso hay unas estrategias discursivas para construir un enunciatario que va a pensar que está peleando contra unas personas que son no equitativas, no justas, sino alguien que está yendo contra la democracia. Esas estrategias discursivas están ahí claras, ¿verdad? En el discurso como tal, y como te piensas qué tipo de enunciatario estamos construyendo. Yo diría, cuando quería la estrategia discursiva, entonces lo poner al final esto de la elección por el pueblo, es una estrategia, es decir, para decir Legitimidad. y buscar un aliado. Ya está construyendo un aliado o alguien que vaya en contra. Me parece que eso es ¿Quién interesante. Muy bien. Muy bien. En Muy caso bien, de luego, absoluta, aquí dice que el Congreso nombra al presidente interino o sustituto, lo que deberá ocurrir en un término no mayor a 60 días. El secretario Y de luego la convocar Gobernación elecciones. asumirá provisionalmente la titularidad del Poder Ejecutivo, es decir, que es función legítima e institucional del Congreso de la República nombrar un presidente interino cuando falta, o sea que eso, digamos, es una falacia. Ahí se construye una falacia. Claro, porque el Porque Congreso no lo es puede antidemocrático. elegir. El presidente del Congreso pasa. Pero la imagen que quiere Pero Claro. es que la imagen que No, vamos a mirar no, ahora. que sea Es que verdad. estamos Vamos a mirar. analizando ese Sí. no, digo yo, por ejemplo, él ha leído muy bien a Perelman. O sea, está argumentando desde allí, porque la idea Está es poniendo esa. ahí la emoción. Él es muy buen orador, Sí, ¿no? claro. Ajá. Es muy buen orador. Sí, es muy bueno. Gracias. De hecho, es muy buen orador. Muy Maneja las técnicas de argumentación muy bien. Ajá. Entonces, mire que logra la adhesión del auditorio. ¿Cómo? Moviendo emociones, pasiones. Como todos los presidentes, ¿no? Pero no todos son Pero tan no buenos, todos son así. no todos son tan buenos en esa oratoria. Si estudian
Pero Sí, pero Yo no estoy todo de bancario. Bueno, no se me distraigan. Entonces, ¿qué vamos? Porque es que, no, perdón, Ah, es que me vino como una idea. Sí. No, pero es que digamos, por ejemplo, el análisis que hace Fulvio Teresa y es, digamos, por ejemplo, el auditorio que él se está dirigiendo, también hay que tenerlo en cuenta. ¿Quieres Que, digamos, por hacer ejemplo, alguien que tenga conocimiento de la norma de la ley, pues digamos que estaría acá en lo racional. No Entonces, opera en ella ese argumento. exacto, o sea, como que... Pero en otro que no tenga el conocimiento va a operar el argumento. Exacto. Por eso es que desde allí de donde se va a construir él. O sea, a pesar de que él está, digamos, apelando a las emociones de alguna manera, ¿qué hace? Es muy analítico porque cuando deja implícito, Ajá. entonces yo puedo decir, usted me acusó de que yo quiero hundir la reforma. Yo no he dicho eso, ¿quieren? Yo no he dicho quién. Si usted se sintió aludido, problema suyo. Que le caiga el guante que se lo chante. Entonces, ¿qué hace con el discurso? Denuncia, pero se cuida de no ir a señalar a alguien específicamente. Pero aquí uno sí se da cuenta a quiénes está señalando. Y dentro de todos esos, sabe a quiénes. Porque puede ser que yo sea del Congreso, pero soy del pacto histórico y lo apoyo. Entonces, a mí no me cae eso. Le cae al otro que es opositor. Entonces, mire cómo en el discurso eso se dice de manera implícita, pero no todo el mundo sabe leer eso. Ese es el problema, es la diferencia. No todo el mundo lee eso. Pero le van a decir, entonces, ¿qué? ¿Usted lo dijo o no lo dijo? No, yo dije, ¿quieren? Si a usted le se siente aludido, es asunto suyo. Pero yo no se lo dije a usted. Porque como tienen que mostrar y evidenciar, ¿sí o no? En una comisión de acusación usted tiene que, mi marido lleva las pruebas. De Pero ahí ahí dice que desde la comisión de acusación. claro, no quieren aceptar todo lo demás. Pero ahí hacen un argumento cuasi lógico Claro. cuando dice que, imagínense, cambiar el gobierno por un nuevo presidente no elegido por el pueblo. Y ustedes saben, en el fondo, mire, utiliza una serie de argumentos, pero miren el argumento pragmático que se genera allí. Miren el argumento pragmático, que es lo que les dice. Miren el argumento que dice pragmático allí. Y se van a dar cuenta. Ahí lo tienen. De las causas, consecuencias, que es uno de los mejores. Causas, consecuencias, y miren el pragmático. ¿Qué les dice? Está abajo. Este argumento, alguien que lo lea para yo no desgastar mi voz, por favor. Pragmático. Está en el tipo de argumento 2. Este argumento. De los de estructura. Ajá. Estructura, se da en estructura lo real. ¿Sí? Ajá. Este argumento utiliza el método ventaja-inconveniente. Permite apreciar un acto o un evento en función de sus consecuencias favorables o desfavorables. Es considerado como uno de los esquemas clásicos de la lógica de los juicios de valor. Permite además justificar una conducta o un comportamiento en función de la utilidad de sus consecuencias. Argumento pragmático. ¿Ya lo vieron entonces todos? Si uno mira, hay varias, yo les decía a ustedes, hay varios argumentos. Mire que construyó la disociación, pero en el fondo uno mira todo el argumento en su conjunto y aparece un argumento de tipo pragmático. Y ese tipo de argumentos, mire lo que busca, porque como pertenece al grupo 2 de los argumentos basados en la estructura de lo real, permite pasar de lo que se admite a lo que uno quiere hacer admitir. Ojo, están basados en paradigmas o estructuras que no se ponen en cuestión. La democracia, ¿cómo así? Exacto. No se elige, ¿quién va a elegir? ¿Quién nos va a imponer? Eso sería una dictadura o lo que sea, ¿no? Este esquema permite establecer vínculos de dos tipos. Ahí están los de sucesión y los de coexistencia, que luego es con la autoridad. Pero en estos de causa, efecto y pragmático, esos son, en este caso, mire que si uno ve esa argumentación, es perfecto porque dice, utiliza el método ventaja-inconveniente. ¿Yo sobre qué hago énfasis? ¿Puedo mostrar las ventajas de algo o puedo enfatizar en los inconvenientes o las desventajas? Además de eso, ojo, dice, permite apreciar un acto o un evento en función de sus consecuencias.
ahí está haciendo énfasis en las consecuencias negativas, ¿no? Porque quieren destruir al presidente. Entonces, para los ciudadanos, ¿qué significa que le destruyan al presidente? Y por eso dice que es uno de los argumentos más clásicos que hay de la lógica. Entonces, miren allí cómo estos argumentos, uno ya empieza como a detectarlos en cierta manera, dice, ¿desde dónde nos están moviendo? Nos están hablando de causas, consecuencias, enfatizando en la consecuencia para generar ese temor y hacerlo la advertencia. Eso es lo que está haciendo. Es todo el movimiento que hizo. O sea, ¿qué hizo? ¿Por qué me está advirtiendo? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Posicionó ese punto de vista. Quieren destruir al presidente. Están llamando Entonces, a los de la primera línea, yo creo que también, o sea, Sí, a eso toda se la puede gente decir. que participó en el dentro del pueblo, ahí sí, si tú lo dices, digamos que ahí ya, porque no nos vamos a ir como hasta por allá, pero mira, dentro del pueblo, esos aliados, ahí también aparece una gama de actores sociales. De actores sociales. sí. Radicales. Ajá, a la línea. Exactamente. Entonces miren todo lo que empieza a aparecer allí, ¿no? Todo lo que empieza a aparecer en el análisis. Viene entonces ahora algo interesante y es, ya tenemos cuál es el enunciador, cuáles son los enunciatarios y qué tipo de relación tiene él con el enunciador y el enunciador con cada uno de los enunciatarios. Cuando yo digo él, me refiero al locutor y el locutor es el presidente. Ojo que estamos desde la enunciación. Entonces, el presidente, en ese discurso, ¿qué hizo? Planteó el siguiente punto de vista frente a ese tema que estaba hablando de la destrucción del presidente. Dice que sí quieren destruir al presidente. Ojo, es el punto de vista que quiere posicionar. Y frente a ese punto de vista, entonces construye una serie de enunciatarios. Representantes de la Cámara, Congreso y la Comisión de Acusación como sus opositores. Y al pueblo como su aliado. Viene la siguiente parte. La imagen que proyecta, ¿cuál es? Vamos a describirlo en torno a eso que se va evidenciando. ¿Cuál es la imagen de ese enunciador? ¿Cómo se muestra él? ¿Cómo se muestra? Entonces vamos como a caracterizarlo, a describirlo. imágenes del locutor. Imágenes del locutor ya en términos de ese enunciador, ¿no? Con el que se identifica. Entonces, ya la imagen es del enunciador, Julio. Ajá, del ¿Listo? locutor. Y como es el con el que se identifica es este, entonces, ¿qué imagen discursiva proyecta el locutor a través de ese enunciador con el que se identifica? ¿Cómo se muestra? Entonces vamos a describirlo. ¿Cómo se muestra? ¿Cómo? Perseguido, víctima. ¿Cómo se está mostrando? ¿Cómo? Vayan describiendo. ¿Cómo se muestra? Perseguido. Perseguido. Perseguido, Alguien que pide auxilio. acosado, acorralado. ¿Será? Defensor de la Amenazado. Defensor de la democracia. Vayan describiendo. Esas son las Exacto. imágenes. Vayan colocándolo. Ustedes hacen la caracterización y eso es el etos que están Demócrata. describiendo. Ajá. Defensor El de la etos es democracia. cómo se está mostrando él a través de su discurso. Eso es, lo vamos caracterizando sin inventar. Eso. ¿Listo? Sin inventar. Con esto que está acá. Como una autoridad legítima. Como una autoridad, alguien con autoridad legítima, ¿cierto? Todo eso descríbanlo. Esa es, lo que están haciendo en este momento se llama la descripción de la imagen o el etos discursivo del locutor. En términos de enunciador, ¿no? Ese enunciador, ¿cómo se está mostrando? Es la imagen que está proyectando de sí mismo. ¿Cuál es la imagen discursiva que está proyectando de sí mismo? Entonces se muestra como alguien, uno no va a decir como Pedro, no, como alguien, como Defensor del pueblo. defensor del pueblo, acorralado, perseguido, ¿qué más? El incomprendido. Eso suena como a canción Esa es romántica. A la de salsa. La de salsa. Pero también puede ser como Salvador, ¿no? Vulnerable. Vulnerable,
defensor de la democracia, dijiste. Sí, Ujú. O sea, un demócrata, es una persona que es- Pero vulnerable a mí no me parece. Pero uno no puede decir imagen de un presidente. ¿Cómo Sí, así? pero como Pero pues falta Sí, sí, pero al inicio. Como para. No, lo que usted dice cuando está haciendo el análisis es la imagen discursiva o el etos discursivo que proyecta el locutor a través del enunciador es Ya, eso. Puede ser Pero, o sea, pero- Es lo más Es como- difícil. la imagen, perdón para que no me vaya la idea, Eso, ¿cómo Ojo. lo puedo decir? la imagen discursiva, porque es la imagen que está proyectando. Sí. Ajá. El locutor a través del enunciador, ¿y por qué digo a través del enunciador? Porque esto es lo que él está diciendo, con este se identifica. Por eso es que yo analizo el que se identifica a él. Entonces, la imagen discursiva o el etos discursivo que proyecta el locutor a través del enunciador es de alguien tal, tal, tal y tal. ¿Alguien qué? Que respeta la democracia, dicen ustedes, Yo que creo se sienta que es acorralado, objeto de ataque. que es un sujeto de ataque, Objeto de ataque. objeto de ataque. está como clamando por una ayuda. Entonces, ¿cómo se diría eso? Yo digo vulnerable. Vulnerable, que pide auxilio, ¿cómo sería? Apoyo, ayuda. ¿Qué está haciendo? ¿Que alguien que reclama, que está reclamando el apoyo o lo está... o alguien que convoca. Escriban todo eso. Esa es la descripción de la imagen. Ojo, cuando yo le diga a usted dónde está la imagen discursiva, es eso lo que están haciendo allí. Esas son la construcción de imágenes discursivas. Por eso se habla que en el mismo discurso se proyecta una imagen de los sujetos. Y en el propósito también se puede ver como la... Porque es que con el propósito lo que va a hacer es cómo me quiero mostrar yo ante mis enunciatarios. Entonces, a ver, si mis enunciatarios son el pueblo, aliados, yo me estoy mostrando de esa manera. Entonces, vulnerable, ¿me estoy mostrando vulnerable? Sí, Sí. claro. ¿Me estoy mostrando acorralado? Perseguido. Sí. ¿Sí? Atacado. Por los Atacado. civiles, Atacado. Atacado. Miren cómo me estoy mostrando. Pero hay una unión Y civil. si uno, ¿Cómo? perdón, y él como es un presidente que es el representante de un país y de su democracia, entonces luego la inferencia es que está en juego la democracia, ¿no? Ajá. Es que eso es lo que va llevando. O sea, eso lleva cuando dice no elegido por el pueblo, te está diciendo aquí se va a ver una dictadura porque Ajá. le van a imponer a usted un Se presidente. habla, ¿no? Lo que tienen. Eso es lo que está llevando él, ¿no? Esa es la... Si está hablando del pueblo, será hilar muy Finito. decir que es respetuoso del pueblo. Claro. Ah, Esa es la imagen que va proyectando, todo lo que va haciendo. Lo digo en el sentido del lenguaje. Aquí quiero decir que al usar una metáfora o al usar metáforas, él está diciéndole al pueblo, ustedes son inteligentes. O sea, si no yo les hubiera dicho coloquialmente, mire, ayúdenme, porque es que estos manes... No, es que no le queda bien tampoco al personaje. Por eso digo, Queda horrible. Quedaría como alguien débil. Claro. Eso. Pero Y ahí él está también, la pero allí no se imagen construye una metáfora. de respeto. Ahí O sea, hay una metáfora. ¿En dónde está la metáfora? No, digo, yo pregunto. Luis dice. No, no aquí no. totalmente como metáfora, No, ahí no es ni una me refiero metáfora. al lenguaje, pues, un O sea, un lenguaje figurado. más coloquial de Como pronto un lenguaje diría, figurado, es un lenguaje porque de figurado. todas maneras él tiene un etos de alguien conocedor y por eso le digo, Sí. ojo, Sí, él tiene un dominio porque tiene que hablarle no solamente al pueblo, digamos, más popular, sino que tiene que hablarle a Exacto. todos Todo. y mostrarse como alguien que sabe. Por eso la persona que no hila, él sabe. Él dice, yo Es tengo una que mostrar... imagen de conocer. Claro, esa es la imagen que está proyectando él. ¿Listo? Y eso es lo que vamos a mirar entonces de las dimensiones, cómo se muestra él. ¿Desde dónde se va a demostrar? Bueno, ya mostraron entonces, casi ahí uno diría que sí, se muestra como una víctima. Esa es la generalidad. ¿Una Profe, víctima de aquí quién? Es como para ampliar un De sus poquito. opositores. Dice, el concepto de golpe blando fue elaborado hace unos años cuando varios presidentes
progresistas fueron sacados del cargo a través de mecanismos, en algunos casos constitucionales, Ajá, ¿cómo es? pero forzados o basados en pruebas que luego se descubrieron falsas. No es nuevo Por eso, es Manuel que el Zelaya término no es en- nuevo. Manuel Zelaya en Honduras, Fernando Lugo en Paraguay, Dilma Rousseff en Brasil. ¿Qué es lo que él está diciendo? Mire que le está hablando a un sujeto que conoce, que has leído eso, pero también le está hablando a unos que no sabíamos que era eso. Pero aquí en el análisis lo que uno hace es decir, ¿y cómo introduce ese término para masificarlo? ¿Cómo lo está popularizando? Porque entonces ahora la gente va a hablar de golpe blando, pero ¿cómo lo está haciendo? A través de la disociación. Es lo que él hace allí. ¿Cómo aparece un analista quién es? No, No, que hay que leer bastante para poder hacer el Es que análisis. para ser analista, Para poder analizar golpe blando. discurso hay que manejar, hay que saber de todo. Era lo que comentamos. Pues tener unos conocimientos generales. Yo no sé de todo. No, pero luego tú lo dices una inferencia, golpe blando, no sabes qué es golpe blando. Voy y busco Mire, lo que hizo eso, y eso lo escribes. Lo mete ahí dentro. Claro, ahí lo escribes. Ahí lo escribes, pero si yo lo estoy analizando de los tipos de argumentos, o sea, yo lo que hice fue analizarlo, porque reconocí, yo digo, uy, aquí, ¿qué hizo? Esto es una disociación. O sea, yo ya lo, entonces, ¿por qué obliga inmediatamente qué es lo que quiere hacer? Intencionalmente él lo hace, Claro. porque eso va relacionado con Porque su es que intencionalidad no hay que olvidar el género en el que estamos. en el género. No, y además que si fuera como un juego de conocimiento, pues el analista no estaría haciendo un análisis, Ajá. estaría haciendo una interpretación. Exacto. Exactamente. Entonces él ahí lo que hace es, al contrario, tomar distancia del texto y empezar pues, a buscar esos elementos. Buscar esos elementos. O sea, uno empieza como, ya ustedes con el tiempo se van a ir dando cuenta que uno tiene como el ojo para ir buscando tales cosas. Sí. Uno dice, ay, esto, con el tiempo. Soy realista, con el tiempo. Cuando yo empecé, yo no entendía nada de esto. En serio, yo decía, ¿cómo hacen eso allá? Y uno decía, pero sí. ¿Y cómo lo encontró? O sea, porque uno ya cuando empieza a manejar las categorías y empieza a decir, este está argumentando de tal manera, yo porque, digamos, en este sentido lo estoy encontrando aquí. Porque yo en este momento no me quedo acá solamente, sino que yo relaciono inmediatamente con la argumentación y digo, ¿cómo está argumentando? Está utilizando tales argumentos. Siempre la relación. Entonces, claro, como ya lo relaciono, de pronto lo identifico mucho más rápido. Por eso le digo, pero es práctica. Es mucha práctica. Porque si usted esto lo hace de vez en cuando, pierde pierde el hilo. Tiene que estar buscando. Exactamente. Es como, este músculo, vea, este. Explicar el modelo de Cuando vienes aquí. Ajá, imagínense. Y eso que apenas lo enuncié, ni siquiera lo hemos explicado, lo enuncié. Todos esos modelos los enuncié, no los he explicado. Bueno, tenemos la imagen de el locutor en términos de enunciador, ¿no? Ya tenemos cuál es la imagen discursiva. Entonces, ¿cuál es la imagen discursiva del presidente de Colombia en ese discurso específicamente, en ese pedacito, en ese enunciado que está allí? ¿Cómo se muestra? Háganle pues. Una cosa es la imagen discursiva que proyecta el locutor a través del enunciado y otra cosa es la imagen discursiva del presidente. No, es la misma. No, Porque ese es el rol que está asumiendo. No, sino que yo le pregunté hace rato y me dijo no, que escribiera la imagen discursiva que proyecta el locutor a través del enunciador es de alguien, Claro, pero luego ya vas a decir que en términos de presidente, ¿no? O sea, en ese pedacito. Porque puede ser que más adelante, eso depende. O sea, si estás en otro discurso o en otra cosa que tú tomes, puede ser que la imagen sea completamente distinta. Por eso es que uno dice, este tan incoherente. No, no es que sea incoherente, porque puede ser otro género, puede ser otro tema, y entonces se va a mostrar de otra manera. Por eso es que hay que poner en cuenta en este enunciado específicamente, en este texto que estamos analizando específicamente. Exacto. ¿Listo? Los límites de interpretación. Entonces allí, digamos que ya se mostró, entonces cuando, claro, tú ya cierras el análisis, dice, el presidente en este discurso específicamente construye tal imagen, se muestra tal imagen, ¿listo? El locutor. ¿Y quiénes son los enunciatarios? ¿Cuál es la imagen entonces de los enunciatarios? Profe, la imagen al final, ¿cuál fue la del presidente? Víctima, ¿cierto? Sí, entonces se construye como una víctima,
una víctima, ¿cierto? Porque mire que se ve vulnerable. ¿Y cómo se ve vulnerable? Porque se muestra acorralado, quieren llevarlo a la cárcel. Profe, digamos que me surge como una inquietud. Ujú. Digamos, un punto de vista 3 podría ser que él dice, ustedes son demócratas, ustedes no son demócratas, yo sí. No, porque ahí ya estarían en la construcción de la imagen del otro. Ah, eso ¿Cuál es sería la imagen? Entonces, por ejemplo, ahí es lo que vamos a mirar los enunciatarios. Ah, ok. ¿Cómo construye ese parte de grupo? las Exacto. construcciones Claro, es la de construcción ellos. discursiva que hace de él. Cuando él dice, si se mostró, soy elegido por el pueblo, respeto la democracia y la decisión del pueblo, ¿qué le está diciendo a los otros? No respetan la decisión del pueblo. Entonces la imagen que está proyectando de sus opositores, que en este caso son todos estos que están construidos discursivamente, ¿cómo nos está mostrando? No respetuosos de la democracia. Esa es la imagen que va a proyectar de ellos. Entonces eso es lo que tenemos que hacer. Paso siguiente. Vamos a decir cuál es la imagen que se proyecta de estos enunciatarios. Deben coincidir, profe. Es decir, coincidirían, por ejemplo, si estamos hablando de alguien, si se siente atacado, pues haya atacado. Claro, debe coincidir porque esa es la imagen que proyecta allí. ¿Listo? Entonces, hagámoslo de una vez allí. ¿Cuál es la imagen? O sea, ya tenemos la imagen discursiva del enunciador. Victimario. Ahora, exactamente, busquemos la imagen de cada uno de los enunciatarios. Como aquí están agrupados, ¿cierto? Que nosotros identificamos esos tres, digamos, opositores y aliados. ¿Cuál es la imagen de estos enunciatarios, digamos, opositores? Que están ahí representados en quiénes? La Cámara de Representantes, representante de la Cámara, representante del Congreso y la Comisión de Acusación. ¿Cuál es la imagen? Entonces, opositores, oponentes. Y si son oponentes, ¿por qué son oponentes? Porque quieren hacer ¿qué cosa? Destruir al presidente. Entonces, destructores de la democracia. ¿Por qué? Porque el presidente es el que no quiere, el que lo quieren destruir. Pero además de eso, si quieren hundir las reformas, opositores al cambio, reformas, no quieren que se hagan reformas. Miren la imagen que estamos mostrando de ellos, opositores al cambio, destructores de la democracia, esa es la imagen que está proyectando de esos opositores. Que sea cierto o no, eso es otro asunto. Ojo. O que todos no son opositores. O que todos no son, pero eso es lo que él está construyendo de ellos allí. En ese discurso es la imagen que está proyectando de ellos. O sea, ¿cómo me los está, como decía, vendiendo? ¿Cómo me los está mostrando? Opositores de eso, opositores de las reformas, del cambio, son antidemocráticos de alguna manera porque quieren destruirme a mí, poner a alguien que no fue elegido por el pueblo. Es la imagen. En últimas, victimarios. Si yo soy víctima, estoy mostrándole los victimarios. ¿Listo? Entonces miren allí cómo es que se está construyendo la imagen en ese discurso, porque es una imagen discursiva. Entonces, opositores, pero opositores ¿de qué? Se oponen al cambio. ¿Por qué? Porque quieren hundir las reformas. Quieren destruir al presidente. Quieren subir a alguien, cambiarlo por alguien que no sea elegido por el pueblo. Entonces miren que esa es la imagen que proyecta. ¿Listo? Es la imagen discursiva que proyecta. De esos enunciatarios opositores, que en últimas están agrupados ahí. O sea, esa es la imagen que está vendiendo de ellos en ese discurso. ¿Me hago entender? Una cosa es que sea cierta, otra cosa es que no lo sea, pero es lo que está mostrando. En ese discurso, en ese pedazo, está mostrando eso. ¿Listo? Porque hay otro que es el aliado. Y vamos a ver entonces cuál es la imagen del aliado. El pueblo que votó por él. Y entonces, ¿cuál es la imagen que va a proyectar de ellos? ¿Será que de todas maneras sí lo está construyendo y cómo lo está construyendo? Veamos a ver si aparece. Pero de forma implícita. Miren a ver. Yo creo que es implícito, propio, porque quieren hundir las reformas y luego destruir al presidente desde la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes para concretar el golpe blando, como en el Perú.
es decir, llevarlo a la cárcel y cambiar el gobierno por un nuevo presidente no elegido por el pueblo. Pero está en el contrato social de habla, los interlocutores. Sí, o sea, todos Y allí, ellos pero ¿qué? y es Pero ¿Cómo la los pregunta construyen? es, Con la imagen. ¿la imagen que está proyectando del pueblo ahí aparece? ¿Y cómo aparece? A Yo mí me diría que parece sí. que aparecen como los salvadores, porque Sí, cuando porque usted dice, yo- mire, yo- él yo me creo- quiere pegar, él me quiere Espérate, hacer, 1, 2, 3, ¿vale? Bueno, dale. Ya, 2, ¿quién es? bueno, yo creo que lo hace por comparación. Y lo dice la última parte, no elegido por el pueblo. Dije, yo sí fui elegido por el pueblo. ¿Qué más? Pero además él propone el pueblo que es el que manda, es decir, el pueblo es el que manda y no podemos dejar de hacer eso, ¿no? No elegido por el pueblo, o sea que le convoca o le da el poder, le reafirma el poder que tiene el pueblo. O sea, usted, pueblo, son los que tienen que elegir. Ustedes son los que tienen el poder. Ojo que le están haciendo como que les están queriendo hacer a ustedes también algo. Entonces, por eso es que les advierte. Por eso es que el propósito es advertir. Entonces, en ese sentido es, el pueblo está allí, no simplemente como un convidado de piedra, sino que le está diciendo cómo los construye, como un sujeto de poder. O sea, ustedes son los que tienen el poder. La autoridad. Y no solamente que tienen el poder, sino los que me pueden salvar. Me pueden saber. Exacto, porque es como ese, claro, ahí es donde busca la relación de alianza. De alianza. De alianza. Entonces, ustedes tienen el poder, por eso ustedes son los únicos que pueden en este momento ayudarme, por eso los convoca y se muestra. Entonces, ustedes, ojo, que también van a ser víctimas, Sí, pero como ustedes no pueden ser víctimas porque ustedes son mayoría y ustedes son los que tienen el poder. Eso es lo que les está diciendo. Entonces, ¿cuál es la imagen discursiva de ese otro enunciatario? Escríbanla. ¿Cuál es la imagen discursiva que proyecta? ¿Tiene el otro comentario? Sí, del pueblo, como aliado, pero además, ese es el tipo de relación. Es que miren, vamos haciendo... aliado sería el tipo de relación. Exacto. Una cosa es la imagen que proyecta, que es la descripción que me van haciendo de cada uno. Y lo otro es el tipo de relación que no se puede olvidar. Entonces, opositores y aquí aliados. Este es el tipo de relación y esto es, aquí es quiénes. La otra es la imagen que proyecta, la imagen discursiva, y lo otro es el tipo de relación. Es que son todas esas cosas que vamos haciendo simultáneamente. Entonces, hemos descrito a través del análisis las imágenes o el etos discursivo, ¿listo? Las imágenes o el etos discursivo, ¿de quién? Del locutor en términos de enunciador y de cada uno de los enunciatarios. Pero también hemos dicho cuál es el tipo de relación que el locutor tiene con ese enunciador y con esos enunciatarios. ¿Ya? ¿Alguien puede leer? Cuatro La que quería analizar las 70 páginas. No, yo por eso lo descarté. Bueno, pero ¿cómo vamos hasta allí? Vamos a una primera parte. Pues No hay hemos que estar terminado. muy atentos en detallitos y Vea, es que el ojo analítico hay que es esto. Pero yo les decía a ustedes, hagámosle los análisis porque si no, se van a perder. Mira que una palabra que es clave ahí que, digamos, no la analizamos, no nos tomamos en cuenta es la relación reforma-pueblo. Porque Ese es el tópico, vamos para allá. La imagen. la imagen. Sí, se está diciendo eso, que el pueblo es el que pide reforma. Es que no hemos terminado. Al pueblo, al Apenas gobierno. empezando, digamos. Vea, ¿ustedes recuerdan que qué les dije? Tienen que analizar enunciadores, enunciatarios. Ahora Los viene los referidos. referidos y miramos si hay voces ajenas. Cada cosa hay que Y la mirar. topicalización. Entonces, del tema. ¿aquí qué pasó? Resulta que los referidos, vamos a ver si es el tema general que nos traía o topicaliza en la reforma, que es un tópico. Topicaliza en la reforma para poder poner este tema. O sea, que hace. Ojo, que están hablando de las reformas. Las quieren hundir, entonces cojo ese tema, ¿para qué? Para poder posicionar este otro tema. Ese es el movimiento que hace y eso ya es lo que sigue. O sea, hemos hasta ahora escrito dos partecitas nomás.
Sí, locutor y Un interlocutor. paréntesis, profe, pero tiene que ver, ya paréntesis didáctico, pensábamos, bueno, yo le decía a los compañeros, interesante que hubiese, hoy que estamos en este contexto de innovaciones educativas, poder dinamizar este tipo de análisis. Es decir, por ejemplo, si uno va a la frase no elegido por el pueblo, cómo de ahí hacer un hipervínculo a un lugar donde se pueda explicar con un ejemplo o con otra idea o con otro tipo de lenguaje. Hacer como los hipertextos, Exacto, unos hipertextos. para que permitan lleve de pronto la persona que no llevarlo, tenga, lo lleve a ver. No sé si existe el programa. Pero, Sí, los hipertextos sí. Enlaces, no, me claro. refiero al análisis. Mira que la plataforma de clase, ellos tienen, que ellos por ejemplo la clase la colocan en lectura. Ujú. Y entonces pues cuando hay un concepto para ampliar o digamos una referencia, entonces le colocan el hipertexto. Lo que pasa es que hay también, Chicos, no jóvenes, que son más- ahí uno tiene que ser cuidadoso con eso, Ajá. como analista. ¿Por qué? Porque también depende desde qué posición o dónde están poniendo ese concepto. Exacto. Y una cosa es lo que signifique dentro de ese contexto allí específicamente y otra cosa Sí. un concepto aislado. Y además la búsqueda, digamos, cuál es la pretensión pedagógica que se tiene. Porque una cosa es enfrentarse a un texto escrito estático, entre comillas, para que quien se mueva sea la mente Ujú. y no que se muevan otras cosas por uno. Bueno, Por eso hay la diferenciación con el análisis del discurso, porque de todas maneras yo digo, si golpe blando yo puedo buscar el significado, sí, claro. pero si yo no sé que eso es a través de un tipo de disociación, no logro entender por qué lo hace. Por eso le decía que es como una Ujú. ¿Por qué lo hace? Entonces uno dice, porque quiere posicionar ese segundo término. ¿Y por qué? En función de lo que él está buscando. ¿Cómo vamos? 4 renglones. 3 y medio. Bueno, pero ¿qué tal les ha parecido el ejercicio hasta ahora? Por lo que también estamos en ingeniería política. Entonces eso de tal vez de pronto como que- Y la caricatura, Ah. Es exactamente lo mismo. Es lo mismo. Es que es la práctica. Realmente es lo mismo, es la práctica. Bueno, vamos mirando entonces el siguiente componente. Acuérdense que también en la enunciación no solamente nos quedamos en el locutor ya en términos de enunciador y los enunciatarios. Veamos ahora lo referido. Lo referido es ese tema, cómo pasó a la situación de enunciación. Entonces hay que tener cuidado. Si sigue ese mismo... ¿No le cupo la hojita? ¿Necesitas más hojas? ¿Necesitas más hojas? Te doy. No, sigo acá. Y eso que apenas vamos en el primero. Las hojas. Profe, solo entonces quedaron en esas imágenes Cámara Representante, Congreso Agrupado como destructores de la democracia y opositores. Opositores. Y el pueblo como sujetos de poder. Sujetos de poder. Ajá. Esa sería la imagen del La imagen la discursiva discursiva del pueblo. del pueblo. Y aliados, ¿no? El tipo de relación Ajá, el aliados. tipo de relación. Tipo de relación aliada. Y de hecho, implícitamente también. Mira que ahí, lo curioso es que, ¿qué hacen? Construye el pueblo como un sujeto de poder El poder del pueblo. para que no se victimice frente al otro. Como usted tiene el poder, entonces usted no puede. Pero como yo soy su representante, entonces tienen que apoyarme. Ayúdenme. Claro, claro. Esa es la estrategia que hacen. Pero Bueno, además hace un énfasis muy fuerte en relación entre esos enunciatarios porque los pone como victimarios, los victimarios opuestos a opositores de la democracia. es que O sea, eso- los pone como objetivo, pues lo voy a decir así, ¿no? Objetivo militar. Pues dicho de Casi. otra manera, Sí. entre esos enunciatarios los pone así. Ujú. No sé cómo se dice eso, discursivamente. Bueno, Intención. No sé, No, la imagen que proyecta es precisamente porque quiere seguir, digamos, como de alguna manera, reafirmando que hay enemigos al cambio. Enemigos presentes en el cambio y están representados exclusivamente allí. No olviden que se acercan
Elecciones. Eso no es de Eso no gratis. se puede, eso no es gratis. ¿Por qué? Porque está diciendo, miren los que están representándolos allá. Exacto. Son los opositores de la democracia, son los que se están afectando el cambio. Entonces, ¿qué pasa? Porque esa es la otra estrategia que también usando los otros, ¿no? Peor. Entonces, allí también, en otro discurso están haciendo lo mismo. Entonces, ¿qué están haciendo aquí? Él aprovechó, porque en algún momento le tocaba hacerlo también de alguna manera. No tiene el espacio tan abierto como lo están manejando los otros con los medios de comunicación para hacer todo esto. ¿Ustedes leyeron el último escrito de Gustavo Bolívar? No. Hace un análisis muy interesante de eso. O sea, escribió muy... ¿El golpe blanco? ¿El golpe blanco? No, escribió de lo que está pasando con precisamente a afectar toda esta reforma y todo. Sí, por ahí está en WhatsApp, está circulando, ¿no lo han visto? Pues lo tengo, ahora los mando al grupo. Entonces, imagínense ustedes que precisamente él explica allí qué es lo que está pasando. Yo le diría disculpas, no. ¿Quién? Gustavo Bolívar sobre las marchas, ¿Petro no está solo? ¿O cuál? Ay, no recuerdo, no es otro que está... Bueno, no lo recuerdo en ese momento, pero ahí luego tenés. Hace un día Gustavo Bolívar controvierte al presidente Gustavo No es y ese. le pide respeto. No, es otro que yo lo que los mando. Ah, bueno. ¿Y qué les iba a decir entonces? Resulta que allí lo que él hace es un cuestionamiento donde dice, pues es que en el país han manejado los grupos de poder siempre. ¿Y cuál ha sido el poder? Que tienen los medios de comunicación a su favor. Esos son los enemigos porque ellos tienen, digamos, el problema del gobierno actual es que no tiene un buen manejo de las comunicaciones, que es lo que le ha faltado. Es lo que está diciendo realmente allí Gustavo Bolívar. Entonces le dice, ¿quién habla de amigos y quién habla de enemigos? Enemigos es porque sencillamente no está manejando acertadamente las comunicaciones desde el gobierno. Entonces tiene que cambiar en eso. O sea, está interesante, yo los mando. Sí, hay mucho que hacer. Entonces dice, el problema está en eso. Bueno, entonces allí, y eso está mal circulando incluso por WhatsApp. Sí. Por ahí me lo mandan. Gustavo Bolívar advierte al presidente Gustavo Petro y le pide respeto hacia la prensa. No sé, es que no recuerdo cuál es que lo leí creo que fue esta semana. No bueno, de los que tantos que leo por ahí de vez en cuando. Bueno, entonces allí seguimos. ¿Lo referido? Lo referido, entonces es cómo ese tema, ojo, que puede ser el tema central, se construye en la situación de enunciación. ¿Cuál era el tema? La destrucción del presidente. Pero entonces, ¿cómo lo hace aquí? Él habla directamente, ¿me van a destruir a mi presidente? Lo enuncia arriba. Pero ¿por dónde empieza? Topicaliza. Coge un tópico, un subtema, que es el que la mayoría está en este momento al tanto. Entonces, y que tiene conocimiento. Entonces, por eso toma el tema de las reformas. Entonces, ahí es donde, ¿qué es lo referido? Lo referido es las reformas para luego hablar de la destrucción del presidente. Entonces, ¿cómo inició él su discurso? Topicalizó en las reformas, en el hundimiento de las reformas, para llegar a la destrucción del presidente. O sea, lo que se quiere lograr, lo que dice él que quieren hacer con él. ¿Listo? Entonces, ese es el movimiento que hace. Pero no solamente en la topicalización estarían las reformas, sino también en el golpe blando. Claro, es que vamos a mirar cuáles son. Aquí viene por un lado esta parte, dice, quieren hundir las reformas. Entonces, el hundimiento de las reformas es como lo introduce. ¿Para qué? Para él argumentar esa destrucción. Entonces, ya empezaron. ¿Por qué diría cualquiera sobre la cabeza? Ya empezaron, porque se están oponiendo, no están yendo al Congreso, no están votando, están poniendo cantidad de trabas. Dice, quieren hundir, no las han hundido, quieren hundir. Recuerden que están en discusión, están en debate, pero se han venido presentando muchas trabas, ¿cierto? Entonces advierte aquí, quieren hundir las reformas y luego, entonces si hunden las reformas, ¿qué vino inmediatamente después? Me destruye. ¿Cómo me van a destruir? Con el golpe blando. Eso es lo que él está diciendo. Entonces, ¿cómo muestra
¿Cómo muestra el tema? Allí lo que hace la imagen es que ya se empezó a gestar la destrucción del presidente. ¿Cómo? Con el tema del hundimiento de las reformas y luego vienen con el golpe blando. ¿Quiénes lo van a hacer? Los opositores. O sea, él lo topicaliza porque como es, digamos, como en su plan de gobierno, la reforma fue lo que lo hizo Claro, que eso es visible y que, digamos, tenemos que votar por el cambio. Pues por eso él toma esa, topicaliza, ¿no? Claro, porque es, y Y es lo que lo digamos la mayoría en este y lo momento está. relaciona con su destrucción, porque si no hay reforma, pues no hay petro. No Hay un ningún argumento cambio. de transitividad. Se Esto me desdibuja, lleva a pues, esto y esto, por tanto, me lleva a tal cosa. Transitividad. Ojo, si hunden esto, pasa acá. Y si pasa esto, pasa allá. Ese es el resultado. Y el resultado entonces es que van a cambiar el gobierno. Que van a cambiar el gobierno. Y cambiar al gobierno significa entonces adiós al cambio. Y cambiar al ¿A quién? gobierno significa allí que es un asalto a la democracia. A la democracia. Entonces viene todo relacionado en términos de la democracia. Y uno se estuviera analizando la garantía, ¿uno qué diría? Por allá la garantía. Pero ¿Dónde igual- se evidencia? Sí, digamos, si uno estuviera analizando la argumentación, ¿uno qué diría por allá? Hay de base una constitución que alude a una democracia. Exactamente, que hay unos mecanismos que garantizan, mecanismos hay unos democráticos. mecanismos y es la elección popular de sus representantes. Entonces uno diría, en una democracia, ¿cuál es la garantía? Está diciendo, se está vulnerando la democracia. Y nadie, o sea, todo el mundo estaría de acuerdo en que si nos imponen, lo que pasa es que cuando dicen no es elegido, no tienen la claridad que tú explicaste ahora. Es que pueden destituir al presidente y luego convocar a nuevas elecciones, todo el mecanismo legal que puede haber. No lo explicó, sino que ¿qué se hizo? Garantía es, opositores o quitan inmediatamente al presidente, ponen a otro. Entonces eso, la garantía, ¿cuál es? La ley de paso que me lleva, ¿cómo así? Lo van a quitar y nos van a poner a otro de la oposición. ¿Qué fundamenta eso para uno no aceptar esa conclusión? Es que en un gobierno democrático hay elecciones del pueblo popular, y eso lo dice la Constitución, lo dice la mayoría de los pueblos democráticos. Entonces, ahí donde usted dice esa conclusión no puede ir allá. Pero lo que no le está diciendo es esto, no lo está negando, que usted lo desconozca otro asunto. Y ahí entonces uno dice, ¿bajo qué garantía está armando? Es que ahí yo estaría analizando Tulmin y es perfecto también para analizar. Para el análisis. Miren que he tomado elementos de Tulmin y he tomado elementos de Pérez, relacionando la argumentación. Entonces, se podría decir que con Tulmin la garantía sería sumar las elecciones populares. En una democracia siempre los gobernantes se eligen por elección popular. Eso es como el principio general. Van Emeren, si lo pudiéramos poner ahí. Si tuviéramos a Van Emeren, pero ahí sería el debate. ¿Cuáles son los debates, el punto de partida, la diferencia de opinión? Entonces la diferencia de opinión es que no lo quieran destruir, sino que quieren reformar las reformas, modificar las reformas. Es decir, no se quiere el hundimiento, sino que se quieren es ajustes, cambios, modificaciones a las reformas. Ahí habría la diferencia de opinión. ¿Las quieren quitar porque sí o las quieren debatir porque quieren hacer modificaciones? Eso digamos que uno diría, ahí habría una diferencia de opinión. ¿Es realmente que las quieren hundir de trotazo? ¿No van o quieren hacer modificaciones y el plazo no da? Entonces ahí uno tendría que mirar, si uno va a tomar a Van Emeren, ¿cuál es la diferencia de opinión que hay? ¿Ya? ¿Cuál sería la diferencia de opinión? ¿Cómo hablo? De lo referido quedó la reforma, destrucción del Entonces, ¿cuál es la imagen? ¿Cuál es la imagen de lo referido allí? ¿Que la reforma es necesaria o no es necesaria? Bueno, Espera un momentito. Acuérdense, hay una relación lógica entre reforma, dijimos, ¿qué más? gobierno. Claro, es que la reforma es él. Si destruyen la reforma, lo destruyen a él. Golpe blando y democracia. Son como tres elementos que hay allí, en frente al tema. ¿Sí o no? Hundimiento de la reforma. Reforma, golpe blando, y entonces uno diría falta la democracia. democracia, porque es implícitamente está allí construida. No elegido por el pueblo,
entonces no sería democrático. ¿Cierto? Por eso les digo, es un argumento de transitividad. Mire lo que va llevando, hacia dónde me va llevando. Si se hunde la reforma, me dan un golpe blando y ese golpe blando me lleva a un gobierno no democrático. Eso es lo que da a entender. Eso es lo que da a entender. La imagen. Entonces, toda esa asociación la llevan precisamente a la destrucción del presidente. O sea, todo eso es lo que va a generar la destrucción del presidente. Ya empezó, como que advierte, ojo, si hunden la reforma y como ya están hablando de eso, entonces, ¿qué sigue? Viene la destrucción del presidente. ¿Cómo? Por el golpe blando y por tanto se acabó la democracia. En términos de que uno diría, ¿cuál es la imagen que proyecta entonces del tema? ¿Cuál es la imagen discursiva que proyecta de ese tema de la destrucción del presidente? Una crisis completa al sistema democrático. Al sistema democrático. Sí, Macron. Peligro de una- Ujú. Es la imagen que proyecta, que la democracia está en crisis. Está en crisis. ¿Y por qué está en crisis? Porque mire lo que están destruir haciendo. al presidente. Ajá. Entonces, de una democracia en crisis. Esa es la imagen que proyecta. Democracia en crisis, democracia en peligro. ¿Democracia qué? El peligro. En peligro, en peligro. En crisis. Y, o sea, está en crisis porque ya empezaron. Dice, quieren hundir las reformas. Advierte que ya empezaron. Ujú. Lo que pasa es que puede ser que no esté todavía en crisis, pero como lo está asociando con lo que pasó la semana, todas las escándalos, él tiene que anticiparse. Claro, y ahorita también salió que apareció muerto el Coronel.